Muy bien, pues nada, como digo, muy buenas tardes desde aquí, desde España. Voy a hacer un pequeño repaso para situar cómo está la situación en España y, como decías, este informe, ¿no? Y bueno, yo creo que esta tarde todos debemos de partir de una reflexión inicial que, bueno, yo creo que nos la tenemos que hacer cada vez que hablamos de este tema, y es que actualmente pues nos estamos enfrentando a unos retos. Por un lado tenemos un reto global muy importante, tenemos ahí ese objetivo, ¿no? de ser capaces de alimentar a una población creciente. Preveemos 9.700 millones de personas en el 2050. Tenemos que dar de comer o incrementar la alimentación en un 70%. A la vez tenemos que hacerlo pues dentro de un marco de cambio climático que nos está planteando también muchas dificultades. También, bueno, pues nuestro planeta es limitado, tenemos también una reducción de tierras cultivables, tenemos una escasez de agua y, en definitiva, pues también nos enfrentamos a que, bueno, pues la población se va agrupando más en torno a las ciudades y la mano de obra en el sector agrícola pues cada vez va disminuyendo, ¿no? Por tanto, bueno, pues a nivel global podemos decir que la producción de alimentos es cada vez más compleja. Yo creo que hay una coincidencia general en pensar que el desarrollo de variedades vegetales es ahora, en estos momentos, más necesario que nunca, y que el objetivo de todos los que participamos en el ámbito agrario pues es también responder a ese reto de reducir el impacto que la agricultura tiene a nivel global, ¿no? Y bueno, eso es a nivel global, pero también dentro de la Unión Europea pues nos estamos marcando una serie de retos muy importantes. La última presidencia de la Comisión pues lanzó un programa muy ambicioso, el European Green Deal, que bueno, básicamente trata de convertir digamos, a la Unión Europea en un emisor de cero emisiones de carbono, y bueno, pues esto lógicamente tiene un impacto muy importante, ¿no? En el ámbito de la agricultura, pues esa estrategia pues se declina en la estrategia de la granja a la mesa, y ahí pues nos han fijado unos objetivos cuantitativos pues francamente muy bueno, pues muy retadores, ¿no? Reducir el 50% el uso de plaguicidas, reducir también las pérdidas de nutrientes, reduciendo los fertilizantes en un 20%. También tenemos, bueno, pues otros objetivos ligados a los animales de granja y a la acuicultura, de reducir los antimicrobianos, y también tenemos pues un gran objetivo que es dedicar un 25% de las tierras agrícolas a la agricultura ecológica. Evidentemente estos son retos pues que, como digo, son muy comprometidos. Ya sabéis que hay todo un debate de si esos objetivos se han marcado a través de un estudio de impacto o simplemente son unos objetivos deseables alcanzar, ¿no? Pero sí es cierto que dentro de esas estrategias, y específicamente en la estrategia de la granja a la mesa, sí que se habla específicamente del papel de la innovación en mejora vegetal y también del papel que tienen que jugar las semillas de calidad, ¿no? Hay dos referencias donde nos dicen que las nuevas técnicas innovadoras, incluida la biotecnología, pues puede desempeñar un papel importante en el aumento de la sostenibilidad. También nos dicen que los sistemas alimentarios sostenibles también dependen de la seguridad y de la diversidad de las semillas, y también nos hablan de que los agricultores pues deben de tener un acceso a variedades de semillas de calidad para plantas más y mejor adaptadas a presiones del cambio climático. Por tanto, pues sí se está pensando en esa estrategia, en qué papel puede tener la innovación en la mejora vegetal, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Pues las técnicas tradicionales de desarrollo de variedades, que ahora veremos en los datos del estudio, pues ciertamente han aportado
unos avances muy significativos en la agricultura, pues bueno, hasta ahora básicamente se han basado en dos herramientas, que ha sido la mutagénesis aleatoria y la hibridación prácticamente por cruzamientos, pero esto, bueno, pues son herramientas que requieren mucho tiempo para obtener una variedad, no tienen una precisión, puesto que estamos, digamos, haciendo cruces de una forma poco selectiva, y luego, pues bueno, pueden aparecer ciertamente pues algunos efectos adversos, ¿no? Cuando llega la edición genómica, que es una revolución totalmente en el ámbito agrícola, luego seguro que mis compañeros van a hablar muchísimo más, pero ya estamos hablando de que esos mismos objetivos tradicionales que teníamos de rendimiento, resistencia y calidad, pues vamos a poderlos hacer con mayor precisión, con mayor rapidez. Vamos a poder abarcar caracteres complejos, trabajar sobre varios caracteres a la vez, domesticar nuevas especies y también pues trabajar con otro tipo de cultivos que hoy por hoy pues no presentan mucho atractivo, ¿no? Bueno, en la evolución de la mejora, pues este es un pequeño mapa de qué ha ido ocurriendo y bueno, pues vemos ese impacto de lo que es la mutagénesis aleatoria hasta que hemos llegado a la mutagénesis dirigida, a lo que llamamos hoy o le queremos llamar breeding de precisión, ¿no? Y bueno, pues en referencia a este estudio que ha comentado Sole, ¿no? Es un estudio que se ha promovido en el ámbito europeo y lo ha realizado una consultora que se llama HFFA y trata de valorar el impacto socioeconómico y medioambiental de la mejora en la Unión Europea. Bueno, pues la verdad es que es un informe muy, muy interesante que está colgado en Internet y cuando se vea la presentación, pues ahí está el enlace para poderlo consultar. Pues una de las grandes conclusiones es que la aportación de la mejora vegetal pues ha supuesto prácticamente o supone un 66% del incremento de la productividad anual. Eso supone pues que representa un crecimiento anual del 1,16% de la productividad. En el estudio también se han evaluado cuál sería el impacto del establecimiento de estas dos estrategias que hemos comentado, de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad. Y en este informe pues, se deduce que puede haber se estima una pérdida de producción de más del 23% en 2030 de aplicarse estos objetivos, ¿no? Ese 23% pues se reparte más o menos en un 10% en el efecto de las tierras que se van a dejar no productivas y un 13% derivado de los menores rendimientos, ¿no? El estudio se ha hecho a nivel de la Unión Europea y de 5 países, entre ellos España, y para diferentes cultivos, ¿no? Pero estamos viendo ahí pues, que las reducciones mínimas son del 19% y llegamos hasta el 27% en el caso, por ejemplo, de la remolacha. Luego, bueno, también se hace un análisis de hasta el 2040 qué puede compensar esta progresión en mejora vegetal, ¿no? Bueno, pues aquí lo que se dice es que esta escala continua de crecimiento de la productividad no será suficiente para compensar las pérdidas derivadas de estas dos estrategias. Por tanto, pues esta mejora debería acelerarse para conseguir frenar este gap, ¿no? Al final, pues bueno, la conclusión es que efectivamente las nuevas herramientas de edición genética pueden contribuir a acelerar estos procesos. En un escenario conservador, pues nos hablan de que aproximadamente pueden ahorrar 2 años en el desarrollo de las variedades, es decir, disminuye el tiempo necesario para obtener una variedad en un 18%. También puede contribuir a un incremento adicional del rendimiento, aproximadamente pasando de ese 1,16 a un 2,6% anual. Va a tener, lógicamente, unos efectos positivos, que va a ser suministrar comida extra para casi 20 millones más de personas. Va a evitar
unas emisiones globales de alrededor de 350 millones de toneladas y va a preservar también la biodiversidad de aproximadamente 2.000 millones de hectáreas. Varias contribuciones, por tanto, para alcanzar los objetivos de las estrategias de la Unión Europea de la granja a la mesa y la biodiversidad, ¿no? En definitiva, pues vemos que muchos de los objetivos que se marcan dentro de la estrategia de la granja a la mesa pues pueden ser, digamos, en parte paliados o puede contribuir la mejora genética a resolver estos retos, ¿no? Y bueno, esto nos podría quedar muy lejos, pero en realidad vemos que esto ya está ocurriendo. Se ha hecho un estudio una encuesta a nivel de la Unión Europea donde han participado 62 compañías, donde se les ha preguntado pues si están trabajando con en esta nueva área de actividad, ¿no? Y como veis, pues los resultados son muy significativos, ¿no? Casi el 100% de las empresas grandes están ya trabajando con estas herramientas de edición genética y como veis, pues en todos los ámbitos, las pequeñas, las medias y las de gran tamaño, ¿no? También, bueno, pues se ha centrado en qué cultivos estaba trabajando más y, bueno, ahí tenéis un poco la visión de en qué cultivos y también dependiendo del perfil de cada empresa, en cuáles están trabajando con estas herramientas. También, bueno, pues se han revisado cuáles son los objetivos en los cuales se está trabajando y bueno, en definitiva, pues se les hizo también una pregunta importante y es qué pasaría qué está pasando con el tema del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? ¿Qué tienen pensado hacer las empresas por este bloqueo del progreso, ¿no? Y aquí veis pues que es muy significativo, ¿no? Prácticamente el 100% de las empresas de gran tamaño lo que dicen es que dirigirán sus investigaciones hacia mercados fuera de la Unión Europea. Esto evidentemente pues es un gran perjuicio, ¿no? Y claro, esto a lo mejor nos podría parecer muy lejano, ¿no? Decimos, bueno, la Unión Europea, pero esta es nuestra realidad. En España tenemos 67 centros de I+D+I de nuestras empresas asociadas, las que se dedican a la obtención vegetal. Ahí podéis ver la distribución a nivel nacional. Y bueno, pues nuestro sector en España es pequeño, pero tampoco es despreciable, ¿no? En ANOVE somos 58 empresas, 58 asociados, 55 empresas y 3 centros públicos. Tenemos una cifra de negocio de aproximadamente 1.000 millones de euros al año, del cual el valor de las semillas pues, son aproximadamente 750. Tenemos un sector con unos 3.000 trabajadores involucrados, de los cuales aproximadamente entre el 30 y el 35% de los empleos son directamente en actividades de I+D y, como hemos dicho, pues 67 centros de investigación en España, ¿no? Esto, pues con la situación actual, que ahora nos lo contará mucho mejor Judith, pues después de la sentencia del caso del Tribunal de Justicia, pues esto está paralizado. En el estudio sobre las nuevas técnicas, pues las conclusiones llevaron a decir que efectivamente hay mucho potencial para contribuir a los objetivos del Pacto Verde, en concreto a estas dos estrategias de la granja a la mesa y la biodiversidad. Y bueno, efectivamente que la Directiva 2001/18 pues no se adecua a las necesidades regulatorias, ¿no? Desde nuestro punto de vista, pues las conclusiones del estudio nos parece que son coherentes. Sí quiero destacar que sí se habla de la necesidad de una acción urgente y rápida, de alinear la regulación a nivel internacional y también pues hay un cierto debate sobre el rol que deben de jugar las distintas instituciones europeas, ¿no? El calendario, pues bueno, dentro de un calendario optimista, pues entre mayo y septiembre pues seguirá el diálogo en las instituciones. En el mes de septiembre del 21 al 22 pues creemos que estará el estudio de impacto y la consulta pública. En definitiva, pues nos podemos encontrar con un debate en torno a marzo del 2024, ¿no? Teniendo en cuenta que en mayo del 24 tenemos elecciones al Parlamento Europeo y de no haberse solucionado
este dossier, pues lógicamente habría un retraso muy importante en la tramitación del dossier, ¿no? Y claro, con esta reflexión, y esta ya es mi última, mi última slide, pues con estos calendarios podremos aprovechar las ventajas que puede suponer el uso de las herramientas de edición genética para acercarnos a los objetivos establecidos por la propia Comisión Europea, y luego pues qué impacto tendrá en los programas de la I+D en la Unión Europea, ¿no? ¿Qué pasará en el 2030 o en el 2040 con esos 67 centros de investigación que tenemos en España investigando para solucionar todos estos retos, ¿no? Y bueno, yo prefiero acabar esta presentación con esas dos preguntas para que entre todos podamos también comentar pues al final cuáles son nuestros puntos de vista. Y por mi parte nada más, muchísimas gracias y doy paso a mis compañeros.